regla está impactándose. Bien. Esto ya es un tema, ¿cierto? ¿Qué ramas le reconocemos a la interventricular anterior? Unas ramas que nunca debemos dejarlas pasar por desapercibidas. Ustedes ven que de la interventricular salen como paticas que se pierden, se profundizan porque entran dentro del miocardio. Son 8 o más ciertas ramitas que se llaman septales anteriores. En otras palabras, son las ramitas que van a irrigar el septo interventricular. Pero ¿qué parte del septo? Si hacemos la palma de la mano mira fuera del septo, las sectales anteriores abarcan los 2 tercios anteriores. Importante saber ese hecho. Y el tercio posterior se la daremos a las sectales posteriores para poder irrigar todo el septo. Entonces, irrigan la mayor parte del septo. Se llaman sectales anteriores. Y en el laboratorio vamos a entender las prácticas que está saliendo de la interventricular. ¿Qué otra rama? Esta área del ventrículo derecho se llama, la parte superior se llama cono anterior. Entonces, en algunos casos, un número de ellos está la arteria derecha del cono. Una ramita que se hace al cono, a contribuir a irrigar esa zona del cono anterior. Igualmente, ven ustedes que hacia el ventrículo izquierdo, que es el de mayor espesor, salen varias ramas. Esta van a llamar ramas ventriculares. Ramas ventriculares anteriores izquierdas. De ellas, hay una que tiene nombre propio, es la primera rama, que se va a denominar aquí está un poco baja, usualmente sale en los primeros 20 clientes, que se llama rama anterior superior. Rama anterior superior. Bien, esa es la descripción de la arteria interventricular o rama interventricular. ¿Sí? Estamos hablando de ramas ventriculares de la interventricular anterior. Ahorita vamos a saber cómo se llama esta rama que sale de la circunfleja. Bien, ahora definamos la circunfleja. Ya hemos dicho que la circunfleja se proyecta sobre el surco arterioventricular, sobre la parte izquierda. ¿Hasta dónde llega? Es la más variante de todas, ¿no? Porque es impredecible hasta dónde llega. Veamos. En esta imagen, miren, en la cara posterior del corazón, están los orificios de las escalas, los orificios de la guardia, venas pulmonares. Y mira hasta dónde está llegando la circunfleja. Está llegando escasamente a cubrir la pared o la cara obtusa, cada obtusa. Es decir, en este caso tenemos una circunfleja corta, una circunfleja corta. ¿Bien? Pero en otros individuos, la circunfleja sigue avanzando por el surco arterioventricular, la parte izquierda, y va a dar ramas ventriculares posteriores izquierdas, ¿no? Posteriores izquierdas, llegando incluso hasta este sitio. Este sitio tiene un nombre muy especial. Este sitio se denomina la cruz cardíaca, podría llamarse la P, es una P. Es la intersección del surco, ¿cómo se llama este surco? Arterioventricular por el surco interventricular posterior. Entonces, en estos casos, la circunfleja llega cerca a la cruz cortis, se llama cruz cortis o cruz cardíaca. En ese caso, estaremos pensando o definiendo que se trata de una circunfleja de tamaño medio. Pero hay unos casos excepcionales, 5 al 10%, por eso no estamos dando una situación bien clara. Como esta, mire. Oh, ¿cierto? Qué gusto contraer de la cara. Oh. Ah, ¿qué pasó con la muñeca? Oh. ¿Qué? Se llama elevador del supercilio.
parte más proximal, la circunfleja, emite estas ramas que van a la parte más izquierda de la pared ventricular, que se llaman ramas laterales. Ramas laterales. Bien, eso es la circunfleja. ¿Sí? Ahorita es cuando representa una variante, ¿cierto? Una variante. La marginal izquierda, las laterales son las primeras, pero cuando va sobre verdaderamente el margen, se va a llamar marginal izquierda. Y entonces ustedes van a entrar en una situación que tiene que ser uno dinámico. Es decir, no todo el mundo va a tener diagonal. En su efecto va a haber unas laterales más prominentes, es decir, se originan un poquito más luego, ¿cierto? Y no todo el mundo tiene marginal izquierda. ¿Qué va a ocurrir en los casos donde no haya marginal izquierda? Sería esta, la que sale en todo el marco. Si no hay marginal izquierda, pues estas laterales vuelven más oblicuas y cubren el territorio. ¿Qué es lo que le importa al corazón? Que le llegue irrigación, ¿cierto? Venga donde venga. Entonces, la arquitectura de esa vascularización pues, es flexible. Lo importante es llegarle a todos los territorios del corazón. ¿Sí? Pero esa variabilidad tiene mucha importancia para interpretar los eventos clínicos e incluso poder interpretar las imágenes. Un imagenólogo, un radiólogo tiene que saber muy bien la anatomía, porque si no, hace exclusiones erróneas. Y del 10 al 15% de la exclusión tiene algún grado de error. ¿Sí? Veamos ahora a la coronaria derecha. Ella es muy diferente a la izquierda en varias razones. Veamos. En primer lugar, se va a originar en el seno coronario de la aorta también, pero en el seno coronario derecho. En la pared de la aorta llamado seno coronario derecho. Desde su origen, la coronaria derecha va a proyectarse cerca al surco atrioventricular. No se divide tempranamente. La gran diferencia. Y la división era en el primer sentido. Ella, la coronaria derecha, va a seguir, llega al borde derecho del corazón y voltea hacia atrás. ¿Cierto? Voltea hacia atrás, hacia la cara que, hacia la cara posterior. Entonces aquí tenemos la coronaria derecha. Es decir, la coronaria derecha hace una trayectoria en C invertida, desde su origen, siguiendo todo el surco de 8 a 10 centímetros de longitud. Y al llegar a la cruz cordis, es la que usualmente provee la interventricular posterior, la cual, la interventricular posterior, va a llegar cerca al atrio. Pero miren, en la mayoría de los casos, da otra rama que sigue hacia el lado izquierdo y que se llama retroventricular izquierdo. Retro de atrás, retroventricular izquierdo. Ahí está la diferencia entre unos y otros. Todos tenemos diferencias en este sentido. En que la retroventricular izquierda puede ser pequeña, mediana o grande. Y apenas se diga porque la circunfleja de vino acá, pues se van a encontrar y van a compartir. Pero si la circunfleja es pequeña, la retro va a compensar ese territorio que no va a alcanzar a irrigar la circunfleja. En resumen, tenemos entonces en la cruz cordis, la coronaria derecha se bifurca en ventricular posterior, ¿cierto? Y en retroventricular izquierdo, de tamaño variable, está 1. ¿Qué colaterales le tenemos que sumar a la coronaria derecha? Pues devolvamos. ¿Qué colaterales? Se me olvidaba decirles que puse la canción, ¿cierto? Hay una canción, se me olvidó. ¿Cierto? Y bueno, de los atrios no los podemos dejar como si no recibieran irrigación. Así no los identifiquemos esas pequeñas ramitas. Sí tenemos que saber
atrios reciben irrigación suficiente. En tal sentido, por ejemplo, la circunfleja es la que se encarga de irrigar el atrio, desde luego, ¿a través de qué? Pequeñas ramas atriales izquierdas. Entonces, esta atrial que sale de la circunfleja aquí pequeña, ¿cómo se va a llamar? Atrial anterior izquierda. Una que salga acá, atrial lateral izquierda. Y la que sale por la pared posterior, atrial posterior izquierda. Actualmente, cada una de ellas da 3 atriales. Atrial anterior, atrial lateral y atrial posterior. Bien, entonces, veamos ahora sí con la coronaria derecha. Usualmente la primera rama le puede dar, es ascendente y es grande, y es la arteria atrial anterior derecha. Atrial anterior derecha. Con ella hay un poquito de discrepancia en los autores con la forma de llamarla. ¿Por qué? Sí se va por la parte anterior del atrio derecho, ¿cierto? Pero su destino es muy contundente. ¿Cuál es el destino? Llegar, además del atrio, irrigar aquí una estructura que está alargada, no sé si ya el profesor Fabián les habló de ella, el nodo sinoatrial. Entonces, como tiene esa gran connotación, la inmensa mayoría de los autores, en lugar de llamarla atrial anterior derecha, la llaman arteria del nodo sinoatrial, ¿cierto? Pero es la misma, y se acercan esas dos denominaciones. Entonces, esta atrial anterior derecha asciende por la pared y llega aquí, muy cerca de la desembocadura de quién? De la cava superior. La siguiente arteria, ya son descendentes, es esta, que va a irrigar esta superficie superior del ventrículo derecho. Les decía que se llamaba esta como arteriosa. Entonces, esta arteria se va a llamar rama izquierda, perdón, rama derecha del cono arterioso. O con ella, rama derecha del cono arterioso. Esta. Y después ven ustedes una serie de 2 o 3 ramitas que van a indicar la pared anterior del ventrículo. El ventrículo derecho, ¿cómo se van a llamar? Ramas ventriculares anteriores derechas. Todo es lógico, nada es inventado, ¿cierto? Cuando la coronaria derecha voltea hacia atrás, da una ramita que se va por todo el margen derecho del corazón. Es mucho más constante que la marginal izquierda. A esa rama que va por todo el borde derecho se llama marginal derecha. ¿Cuál es la variabilidad? La longitud. En algunos casos puede llegar hasta el ápice, en otros se queda en el tercio medio de ese borde, o en otros pueden llegar al tercio superior. Bien. Aquí vemos, mire, por ejemplo, esta que sería la para adelante. Rama atrial lateral derecha. Otra vez son 3. Al dar la vuelta, mire, esta sería la marginal que la marginal derecha. Da pocas marginales posteriores porque que irrigan la pared son ramas laterales de la marginal, ¿cierto? Y ramas ventriculares de la interventricular posterior. Aquí, esta que se proyecta hacia arriba, ¿cuál sería? Atrial posterior derecho. La lateral, la atrial posterior y adelante la atrial anterior. Pero una rama que es difícil de observar, porque está profunda, pero hay que levantar un poquito la arteria coronaria, porque se mete así, casi horizontal. Entonces ya teníamos que aquí hay un nodo. ¿El nodo qué? Sinusal, pero aquí hay internamente, en la pared del tabique interno atrial, está el nodo atrioventricular, el nodo AB. Y entonces, esta, la coronaria directamente o la retroventricular, van a proveer la rama llamada rama del nodo AB. Ya pueden ustedes ir pensando. En la mayoría de los sujetos, los 2 grandes nodos, los que marcan la actividad eléctrica del corazón, están irrigados por
ramas de la coronaria derecha. Eso hacia dónde va uno construyendo una idea que tiene la explicación de algo fatal. Ustedes habrán oído que hay individuos que presentan infarto. A esta hora, hace 10 años, estaba yo infartado. Estoy recordando, 10 años, no celebrando, sino recordando. Y me ven ustedes perfectos, porque tuve la fortuna de que me atendieron de una vez de que había hecho ejercicio a lo largo de mi vida, que hacen ejercicio con respecto a la indicación de todo el cuerpo. Aumenta los vasos sanguíneos, es decir, estimula la angiogénesis, ¿cierto? A nivel cerebral, por eso es que un ejercicio se refiere uno, entre comillas, más inteligente, ¿cierto? Mayor capacidad de ubicar el cerebro, mayor capacidad de hacer funciones mentales, ¿cierto? Pues la circulación, eso se llama circulación colateral. Al estar dañada la vía principal, y si hay colaterales, pues sufre, ¿cierto? Imagínense el tráfico en la 27. Si la 26 está despegada en la 25, pero los carros echan por eso, vuelven y salen, ¿cierto? Y el trancón se evita. Bueno, entonces, habrán oído ustedes, y ese es el problema, de que hay personas que tienen infarto fulminante. Aquí estuviera la clínica más sofisticada del mundo, y la persona puede hacer el infarto, se cae al piso, lo van a reanimar y nada. Entonces, la pregunta que sale de cualquier médico, cualquier estudiante, ¿por qué unos infartos son fulminantes? No hay ni espera de nada. Una posibilidad, y es la más concluyente, y es que la mayoría de las placas de ateroma afectan a la coronaria izquierda, que es la de mayor flujo. Se me olvidaba decirles, se me olvidaba que, dice la canción, ¿cierto? Que el calibre de la coronaria derecha es menor. ¿Cuánto le había hecho en la izquierda? De 3,5 a 5 milímetros de calibre, la luz. Mientras la coronaria derecha es de 3 a 3,5, más retrasadita, ¿cierto? Entonces, es quizás eso lo que explica por qué es muy raro, que las placas de ateroma afecten a la coronaria derecha. La inmensa mayoría afectan a la coronaria izquierda, específicamente la intervesicular. Pero ¿qué tal? Uno no sabe, como quien dice el testigo, le digo, la plaquita se le hace en el lado derecho. Pues imagínense a una persona con una placa grande en el lado derecho. Además de obstruir una buena parte del tejido cardíaco, va a quitarle la irrigación a la fuente de la planta eléctrica. Entonces, por eso esa gente muere como un pollito, ¿cierto? Porque de una vez entra en un estado de arritmia total. Se complica el infarto con un problema eléctrico, ¿cierto? Esa es una razón. La otra es, puede ser muerte fulminante también con el cerebro. Pero es cuando las placas están muy proximales. Entre más proximales estén las placas, desde luego más territorio afectado, ¿no? Entonces, no solamente puede ser la coronaria derecha o la izquierda, pero sería prácticamente muy cerca de la bifurcación. Va a afectar un amplio tejido cardíaco. Bien, entonces esa es la situación de la irrigación coronaria. Con ustedes vamos a ver un tema que no, lo confieso, que no en todas las universidades lo tratan de manera como nosotros lo tratamos. En este sentido, les digo con satisfacción, ustedes pueden tener la oportunidad de ser los estudiantes de Colombia con mejores conocimientos en anatomía cardíaca. Porque todos estos chicos que les he dado no están en los libros, son producto de nuestra experiencia investigativa de una investigación universitaria. Que los primeros beneficiados de ese componente sean los propios estudiantes. Eso ya va de investigación a aulas. Y en esos casos, entonces, repito, pues va a haber una mayor construcción de conocimiento. Este tema, algunos profesores hablan de derechito, así, como comenten, y no en la salsita, no en la esencia. Desde 1940, sacó el tema de dominancia coronaria. ¿A partir de qué? A
partir de la observación de que la pared posterior, la pared diafragmática del corazón, no tenía el mismo patrón de distribución entre las dos coronarias. Veía una foto, veía otra foto y decía, oye, pero somos diferentes, pero fue viendo que se podía formar paqueticos. Entonces determinó que quien dominara la superficie posterior del corazón, se le iba a dar el nombre de dominancia izquierda, dominancia derecha, ¿cierto? ¿Cuál de las dos domina la superficie posterior en esta foto? La izquierda, ¿cierto? Entonces, acuñó la definición que había dominancia derecha o dominancia izquierda. Pero en algunos casos van a ver ustedes que como que las dos simplemente uno, ¿cierto? Y entonces a esa tercera opción denominó circulación codominante y algunos después le colocaron balanceada. Entonces tenemos, según lo que se irrigue en la pared exterior, dos dominancias, derecha e izquierda, y una balanceada o codominancia. Cuando hay dominancia izquierda, ahí está la foto, cuando la circunfleja llega a la cruz cordis y es quien provee la interventricular posterior. Esa es dominancia izquierda. La mayoría de los estudios concuerdan en que esa dominancia izquierda es minoritaria, del 5 al 10 o hasta el 15% de las poblaciones estudiadas. ¿Cierto? Bien, ¿qué implicaciones tiene? Que si la dominancia, si la placa de ateroma afecta la parte proximal de la circunfleja, ¿le va de buenas o le va de malas? En ese escenario, alguien que tenga dominancia izquierda, de malas porque enfrentaría todo este territorio, ¿cierto? Puede ser causa muerte fulminante. Todo el espíritu prácticamente, la parte obtusa y la parte posterior. ¿Cierto? Bien. La otra dominancia es la dominancia derecha. No, por eso. La interventricular posterior, sea la dominancia que sea, ¿cierto? Apenas provee las fetales posteriores que son pequeñas. Y al ser pequeñas, que digan solamente el pecho posterior. La naturaleza perfecta es lo bueno de esta situación, porque por ahí no pasa el sistema eléctrico, entonces no lo afecta. Pases por la parte de arriba. Bueno, dominancia derecha. Dominancia derecha, ¿sí? Necesita conocer cómo para no saber quién está dominando, ¿cierto? Ahí, la derecha, ¿cierto? Entonces, dominancia derecha que se presenta entre el 60 y 85% de los individuos. O sea, si hacemos esta extrapolación, aquí la inmensa mayoría tenemos dominancia derecha. Los muchachos están muy bien pensando en el 8 de marzo, ¿cierto? El mensaje que nos mandó. Ahí sí como yo que no copió, ¿cierto? Los muchachos políticos, ¿cierto? ¿Sí le cogieron? Que la dominancia derecha, pero que sea solamente en el corazón. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Bueno, entonces, ¿no? Bueno, dominancia derecha en el corazón. Nadie duda ahí que este escenario tenemos la pared posterior del corazón, la dominancia sea de la arteria coronaria derecha. Esta, repito, ocurre entre 60 a 85% de los estudios. Es dominante en cualquier sentido. ¿Qué lo caracteriza? Que la coronaria derecha, además de dar la interventricular posterior, esta retroventricular, que es la siguiente ramita, es grande. Y a veces es tan grande que puede llegar casi al borde izquierdo del corazón. ¿No? En nuestro estudio que hicimos, le agregamos algo, porque no encontrábamos sino cualitativa. A veces la investigación anatómica era muy cualitativa, ¿no?
arriba ahí, entonces, veíamos en las muestras que en algunos casos la retro llegaba hasta acá. En otros, la retro, como en este, llegaba al tercio medio. Y unos poquitos llegaban a las bordes. Échale moderada o gran dominancia. Para ponerse así pero lo fundamental entonces, imagínense ustedes una obstrucción que más hacia la persona, tenga una obstrucción por acá, en el margen de placa de ateroma, se tapa, se obstruye esa arteria. Mira el territorio del infarto, en un escenario prácticamente casi toda la pared de los dos ventrículos. Sumado a quién no va a recibir irrigación, el no va a haber. Entonces, esa explicación por la cual de una vez, los infartos pueden ser fulminantes. No, pero no de muy poca frecuencia, menos de 30, y hay que colapso y muerte. El siguiente escenario, en el cual presentaron un 10 a 15%. ¿Qué ven ahí? Un empate, ¿cierto? 1-1. Esta es la imagen de la llamada codominancia, en el que se sugiere que la interventricular posterior la da la coronaria derecha, pero solamente es pequeña, y la coronaria izquierda, para de la circunfleja, llega a la cruz cortis y puede dar incluso una interventricular adicional o accesoria, pero el territorio es aquí, llega a la mitad de cada uno de la cruz cortis. Y desde luego en la codominancia, cada uno reparte su pared posterior. La circunfleja se encargará de ligar la pared posterior de la izquierda y la derecha pues, va a ligar la posterior y la pared posterior de esta. ¿Para qué sirve esto? Para tener en cuenta que cuando dice infarto en la pared posterior del ventrículo izquierdo, ¿cuál será la arteria fluida? Pues toca usted decir, ¿cuál es la dominancia? El infarto es acá. Y entonces, ¿cuál será la arteria fluida? Entonces, depende de la dominancia, ¿cierto? Porque si es izquierda, luego será la circunfleja, la fluida. Pero si es la dominancia derecha, pues hubo obstrucción en la arteria coronaria. Mire la fotito lo que les decía. En buen número, 60% de los casos, la interventricular anterior llega al antes y echa para arriba. El siguiente componente es el drenaje venoso. El drenaje venoso. Así como al corazón se le provee gran irritación, pues hay que entender también que esa irritación va a tener un retorno. Y entonces vamos a hablar del drenaje venoso del corazón. Para ello, vamos a mostrar unas piezas utilizando la técnica de inyección. Porque si aplicamos los solos corazones dentro de ese tejido graso que hay en los surcos, pues no se puede hacer un buen reconocimiento. Entonces, esas piezas que les entregamos las hemos utilizado previamente en investigación, ya hemos sacado los productos, ¿cierto? Y ustedes se benefician de que visualizan correctamente la trayectoria tanto de las estructuras arteriales como de la estructura venosa. El drenaje del corazón está dado fundamentalmente por tres estructuras. Una se va a llamar seno coronario y sus tributarias. O sea, todo el paquete se va a llamar seno coronario y sus tributarias. La otra, fuente del retorno venoso del corazón, van a ser estas venas. Venas ventriculares, ¿cómo se llamarán? Derechas. Y tercero, las venas cardíacas mínimas. Venas cardíacas mínimas, que no son visibles, porque son de carácter microscópico y van en la pared. Entonces empecemos por el seno coronario y sus tributarias. La gran estructura que
este componente de drenaje es esta, que va muy paralela a la arteria interventricular anterior. Esta vena, como dice ahí, se llama vena cardíaca mayor. Entonces, la vena cardíaca mayor se origina en donde? En el ápice cardíaco y asciende por el surco interventricular anterior. La mayoría de las veces acompañando, buscándose a la izquierda de la arteria interventricular anterior. ¿Qué ocurre con esta vena cardíaca mayor o vena cardíaca magna? Ocurre lo siguiente, que en la parte más alta voltea a la izquierda y va a seguir por qué surco? Por el arco ventricular. Aquí la tenemos, aquí aparece. Y va a seguir por el surco atrioventricular. Pero unos 3 o un poquito más centímetros antes de llegar al arco derecho, ¿qué observan ustedes ahí? ¡Oh! Mire, está de 4 a 5 milímetros y de manera súbita aumenta el calibre a 8 o a 10 milímetros. Entonces, esta vena cardíaca mayor se transforma, se convierte en el denominado seno coronario. Es la continuación. ¿Y cuál es lo más espectacular? Ver un incremento súbito del calibre. Repito, pasar de 4 a 5 milímetros, que es el calibre de la cardíaca mayor, a 1, 8 a 10, que es el seno coronario. Y la longitud de ese seno coronario es de unos 30 a 35 milímetros. Bien, ese seno coronario va a recibir tributarias. ¿Cuáles son esas tributarias? Miren, desde el ápice, pero por el surco interventricular posterior. Vena cardíaca media, no se va a llamar vena interventricular. A la vena se le llama, la primera vena cardíaca mayor. A esta se le llama vena cardíaca media. ¿Cierto? Por el lado derecho del surco atrioventricular viene una pequeña que se origina usualmente de la marginal derecha, que se llama vena cardíaca menor. Difícilmente la vemos en las piezas anatómicas. Y acá van a ver unas venas ventriculares posteriores izquierdas. No lo muestra muy bien Netter, ¿cierto? Porque aquí ya es en la pared posterior. En el margen tenemos usualmente una buena vena marginal izquierda. Esta, la vena marginal izquierda, en la inmensa mayoría de las veces no drena directamente en el seno coronario, sino igual, en la cardíaca mayor. Hay tres características morfológicas que permiten decir, a partir de acá, deja de llamarse vena cardíaca mayor y se va a llamar seno coronario. Ya he dicho la primera. Un cambio brusco del calibre. Entonces, de una vez, en la pieza anatómica hay una entrada. 2. El drenaje a ese nivel de esta vena que trae la sangre del atrio derecho, del atrio izquierdo, que es vena oblicua del atrio izquierdo. Vena oblicua del atrio izquierdo. Llega en el mismo sitio donde se inicia el seno coronario, ¿cierto? La misma vena en marcha, algunos les gusta los pone. Y la otra característica para decir, ahí está el seno coronario, tendríamos que abrirla en una muestra, no un plástico. Aquí hay una válvula, que es la válvula interna del seno coronario. ¿Para qué servirá esa válvula? Para evitar que la sangre siga dilatando. ¿Cierto? Como que dice, pon una puerta y dice hasta aquí llegamos. ¿Cierto? Válvula interna del seno coronario. Son los 3 indicadores que señalan el inicio del seno coronario. Aumento de calibre, desembocadura o drenaje de la vena del atrio izquierdo y la válvula izquierda. Este seno coronario va a drenar entonces a el atrio derecho, de tal manera que cambiamos, eso es el aprendizaje, una reacomodación de conceptos. Hasta ahora tenían que al atrio derecho le llegaba la cava superior y la cava inferior. Agreguemos ahora otro. Al atrio derecho llegan las dos cavas, superior e inferior, y el seno coronario. ¿Cierto? La pregunta del millón que nos ponen una vez como cabezones, más de lo que seamos, ¿cierto?
se dilata. Ese cuerpico que se dilata yo no me lo como. Y está bien que ustedes piensen, yo no me como conmigo. Así gracias al Espíritu Santo. ¿Qué será? Alguien diría, ay, pero es que mire lo que le está llegando, las venas, las peculiares. No es explicación. Podría aumentar levemente el calibre. Eso ocurre cuando a un río le llega a otro. No se volvió otra, el río surge el doble de lo que eran los otros dos, ¿cierto? No, un poquito, podría pensarse en eso. La justificación de que se dilate de esa manera es de carácter fisiológico. ¿Qué ocurre? Tenemos una cámara acá que se llama halo derecho, que al contraerse le envía sangre aquí, al ventrículo derecho. Pero como esto está bien rico, pues al hacer presión, trata de haber un reflujo, ¿cierto? Y hay una dilatación. Esa es la explicación por la cual, ¿cierto? El seno coronario se haya dilatado. Por eso aquí no puedo poner una puerta. La naturaleza le puso la puerta válvula interna, ¿cierto? Hay discusión, y eso es mera como que dice, para hablar por hablar, tomando vino, ¿cierto? Algunos histólogos, junto al profesor Fabián, han encontrado sobre el seno coronario láminas de miocardiocitos, es decir, un cubrimiento muscular. A partir de ello, fantasiosos han dicho que el corazón no tiene 4 cámaras, tiene 5. Y se basa en eso, que es una cámara porque tiene cubrimiento de músculo liso, pero no es significativo. Y hay que entender esa dinámica de que es una bolsita que se forma por el reflujo en la sístole arterial. Esa entonces es la primera estructura del drenaje venoso. La segunda estructura del drenaje venoso, porque les tengo una sorpresota positiva. La segunda estructura de carácter es esta, muy fácil de entender. Miren, en la pared anterior, en la pared anterior del ventrículo derecho hay de 3 a 5 venitas que van subiendo por separado, miren, y se le llama en su conjunto venas ventriculares anteriores derechas. Venas ventriculares anteriores derechas. ¿Qué pasa con ellas? Pasan el surco atrioventricular y elegantemente van a drenar directamente al atrio derecho. Entonces, acomodamos nuevamente el concepto. ¿Qué estructuras venosas llegan al atrio derecho? Y entonces ya no decimos 3, sino 4. Cava superior, cava inferior, seno coronario y venas ventriculares anteriores derechas. El tercer componente de drenaje es mínimo y se llaman venas cardíacas mínimas. Son venitas que se obtienen en la pared y hacen de una trayectoria horizontal para drenar en los cavidades. ¿Cierto? Se podrán observar o se observa cortes histológicos de una venita de la pared yendo hacia la cavidad. Si las hay abundantes en el lado izquierdo, ¿cuáles serán? Un efecto que no es significativo, pero hay que decir que le llega un poquito de esas venitas al lado izquierdo, van a disminuir levemente la saturación, ¿cierto? Por eso no hay saturación de 100. Por un lado, por la eficiencia de ese mecanismo de intercambio gaseoso, esto podría contribuir en un punto o en 2 puntos, ¿cierto? Siempre consideramos la saturación de oxígeno